Acusado de homicidio el policía de Atlanta que disparó contra Richard Brooks. Los videos de la nueva muerte de un ciudadano afroamericano a manos de un policía blanco alimentaron las manifestaciones y la indignación contra el racismo y la violencia policial tras la muerte de George Floyd. China e India acordaron solucionar de manera responsable y a través de sus canales diplomáticos la creciente tensión tras los enfrentamientos más violentos en 45 años en sus disputadas fronteras que dejaron al menos 20 soldados muertos. Seguimos con nuestra serie en France 24 sobre los extranjeros en París en medio de la pandemia. Hoy conoceremos la historia de una cantante nacida en Cali, Colombia, a la que el confinamiento le permitió crear nuevas melodías y desarrollar otros talentos artísticos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Empezamos en Estados Unidos, donde un oficial de policía en Atlanta enfrentará 11 cargos, incluido homicidio agravado, por la muerte de Richard Brooks, el joven de 27 años, quien falleció tras recibir disparos en la espalda del oficial Garrett Rolfe en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Atlanta después de resistirse a ser detenido y pelearse con dos agentes. El fiscal de distrito dijo que el policía no tenía justificación para dispararle a Brooks. El otro oficial de policía, presente en la escena, también enfrenta 3 cargos. La esposa de Brooks reaccionó a la noticia. Solo quiero decir gracias. Espero que todo salga como tiene que salir y estos agentes sean condenados. Estoy muy dolida. El Día del Padre está por llegar y lo único en lo que puedo pensar es en qué pasaría si mi esposo estuviera aún con nosotros. En México fue cancelado un foro organizado por un organismo del gobierno para hablar sobre el racismo y clasismo en este país, tras las críticas recibidas por la invitación al comediante conocido como Chumel Torres, al considerar que ha hecho comentarios racistas y clasistas. La esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, se sumó a las críticas y recordó los comentarios del comediante contra el hijo menor de la pareja. El mandatario Andrés Manuel López Obrador también cuestionó que se le invitara. Desde luego, yo soy partidario de la libertad, pero pues es el colmo. Son pues personas caracterizadas por despreciar a otros, verdaderamente racistas, comentarios racistas, discriminatorios, demostrado. Y ahora resulta que para un foro contra la discriminación se le invita. Es como si para un foro de derechos humanos se invita a un torturador. En otros temas, de cara a la creciente tensión tras los enfrentamientos más violentos en 45 años en la frontera de India con China, ambos países acordaron solucionar de manera responsable y a través de sus canales diplomáticos la crisis fronteriza desatada tras el choque que dejó al menos 20 soldados muertos. Es por ello que enlazamos con un especialista en relaciones internacionales. Gracias por esta comunicación, Alejandro Godoy. Las patrullas fronterizas suelen tener enfrentamientos, pero no se habían disparado en 4 décadas debido a un acuerdo en el cual ninguno de los dos lados podría abrir fuego. ¿Por qué China e India pelean en esta zona fronteriza? Claro que sí. Es un tema bastante interesante porque se trata de una disputa no por algo que siempre vemos, es decir, no hay recursos mineroenergéticos, sino es una zona de poder. Lo que quiere Narendra Modi, el actual presidente de India, es crear un corredor que se llama el corredor de Sigiluri por cerca de 7 estados. China lo ve como una amenaza porque está muy cerca de su límite de control actual y de esta manera lo que piensa China es que está tratando de enriquecer su capacidad militar, en este caso India, y de otra manera también podría afectar los intereses del proyecto de una nueva ruta de la seda. Recordemos que hay otro jugador en juego, que es Pakistán, de una guerra que ya lleva cerca de 73 años, que es la de Kashmir. Ambas partes se comunican a través de canales diplomáticos y militares por el momento,
Por esto, la situación en la frontera parece relativamente estable, pero medios estatales chinos transmitieron simulacros cerca del lugar donde se registraron los enfrentamientos. ¿Esto qué tanto aumenta las tensiones, señor Godoy? Sí, lo que vemos es un caso bien fuerte entre la sociedad, entre las poblaciones y de igual manera entre los ejércitos. Como vimos, este suceso que se dio hace ya 2 días prácticamente, es como lo vemos desde esa parte del mundo, que además fue algo irregular porque no fue con armas, sino fue con barras de metal, con piedras y con palos. Y lo que podría establecer es una necesidad de mostrarse China como el segundo país hoy por hoy que más invierte en términos militares, en una franja que es muy grande. La frontera entre China e India en este momento en ese territorio es de 3.350 kilómetros. Señor Godoy, ya nos mencionaba a Pakistán. ¿Cómo han respondido hasta el momento otros actores internacionales y qué se puede esperar de países involucrados con estas potencias nucleares? Bien interesante, como usted bien lo anuncia, porque India tiene capacidad nuclear, Pakistán tiene capacidad nuclear, hay otra serie de vecinos en juego, como son Sri Lanka, Bangladesh. Los Estados Unidos no ha querido manifestarse tanto en este momento, pese a que en los últimos años se ha vuelto un gran socio comercial militar de India, pero esto se debe a la situación interna. Además, a Trump no le conviene en estos momentos que está empezando a destrabar su campaña. Ya sabemos que tiene otros bloques abiertos de guerra, por decirlo de alguna manera, como es el tecnológico y el comercial con China. Muy bien, pues muchas gracias por esta comunicación y su análisis, Alejandro Godoy, especialista en relaciones internacionales. América Latina es el epicentro de la pandemia del COVID-19 con más de 1.800.000 contagios. Pero la organización End Coronavirus, que reúne a 4.000 expertos de todo el mundo, ha hecho un semáforo. Este semáforo sirve para ver qué países están venciendo a la pandemia. Y en nuestro continente, el Caribe es el gran vencedor, con Bahamas, Barbados, Cuba, Jamaica y Trinidad y Tobago. Y además de los países caribeños, Belice y Uruguay son las naciones que están venciendo al COVID-19. Por su parte, Paraguay obtiene el color amarillo. Vamos a los Estados Unidos, y es que el estado de Nueva York, que era el epicentro de la pandemia, ingresa este lunes 22 de junio en la segunda fase de reapertura de su economía tras el confinamiento. El gobernador Andrew Cuomo anunció que restaurantes con espacios exteriores podrán atender a los clientes y se prevé además que establecimientos puedan atenderlos en mesas instaladas afuera si permanecen a una distancia de 2 metros unos de otros. Y es que el estado ya tiene la menor tasa de contagios por millón de habitantes en el país, según informó el gobernador. Ahora hablemos de Honduras, y es que está siendo duramente golpeado por el brote de COVID-19. Incluso el presidente está contagiado y fue hospitalizado. Sin embargo, algunos sectores han flexibilizado las medidas para poder reactivar la economía. Las condiciones sanitarias son difíciles y los trabajadores de la salud se ven particularmente afectados. El informe es de Aurora Bayut. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa dieron positivo por coronavirus. Ella es asintomática y él fue internado en un hospital. Hernández deploró el colapso del sistema hospitalario ante el gran número de pacientes y anunció que se enviarían brigadas a los principales focos de contagio para atender a domicilio a las personas infectadas por el coronavirus. Ahora la lucha contra el COVID-19 se ha intensificado, porque como lo habíamos previsto, basados en las opiniones de los expertos, para estas fechas íbamos a tener un aumento en el número de casos de contagio. Esto ocasiona que los hospitales empiecen a saturarse y nos obliga a habilitar más instalaciones de emergencia. Las autoridades del principal hospital de la capital, Tegucigalpa, se vieron en efecto obligadas a levantar carpas para poder atender a los enfermos del coronavirus, ya que las salas están saturadas. Ustedes se fijan, nos tienen prácticamente en la calle, en el sol, con tantos millones, miles de millones que han aprobado y nos tienen prácticamente como miserables. Creo que los médicos trabajan con las uñas aquí, ellos traen su propia indumentaria. Después de 3 meses de confinamiento, el país inició una gradual reactivación económica.
El gobierno empezó a aflojar las restricciones al autorizar el funcionamiento de algunas instituciones estatales y empresas privadas, aunque mantuvo el toque de queda nocturno. Los gimnasios de París abrieron de nuevo sus puertas 2 semanas después que en el resto de Francia. Son casi 5.000 instalaciones deportivas de este tipo a nivel nacional que se afectaron por el confinamiento y se estima que sufrirán una pérdida de facturación superior al 30%. Después de 3 meses de inactividad, los gimnasios parisinos finalmente reanudan sus servicios. Las personas más activas no pudieron hacer mucho ejercicio durante el encierro. Ahora, la reapertura de las salas parisinas es un alivio. Se siente bien, me siento feliz. Brinda bienestar el poder ejercitar los músculos. Francamente estoy muy feliz. Creo que pasaré todo el día aquí. Echamos de menos el deporte. Comimos mucho durante la cuarentena, nos engordamos. Ahora hay que hacer ejercicio. Los 4.500 gimnasios deportivos en Francia experimentarán una caída del 30 al 45% en la facturación este año. Distancia social, limpieza, sistema de reserva han tenido que adaptarse a las nuevas restricciones. Añadimos mucho gel hidroalcohólico y spray, servicio de limpieza, que cuesta mucho. Y también les pedimos a nuestros usuarios que participen en la limpieza de las máquinas después de usarlas. Son cosas que ya hacíamos antes, porque sudas, es por respeto a otros usuarios. Realmente el ritual de siempre no cambia en un gimnasio. También se deben respetar las barreras para los empleados. Son reglas que hay que aprender y no son cosas tan restrictivas. Debemos tener en cuenta la máscara durante las clases. Si queremos corregir a alguien, tenemos que usarla siempre. Tenemos que lidiar con esto. Siempre es bueno comenzar de nuevo, incluso si hay restricciones. La recuperación es gradual para los gimnasios como para muchos otros sectores. Y no trabajarán a su capacidad completa por lo menos hasta el mes de septiembre. Seguimos en la capital francesa con nuestra serie sobre los extranjeros en París en medio de la pandemia. Hoy conoceremos la historia de Nancy Murillo, una cantante nacida en Cali, Colombia. El amor la llevó a Francia hace más de 30 años. El confinamiento le permitió crear nuevas melodías y desarrollar otros talentos artísticos. Sudando cultiva el campo del amo negrero. Un poema a ritmo de tambor. Nancy Murillo aprovecha el fin de la cuarentena para cantar de nuevo en público, así sea en un parque de París. Un placer intenso para esta caleña desbordante de energía. Ça me fait la joie, ça me réchauffe le cœur. Maintenant, il faut se poser la question, comment continuer à être artiste, à continuer à chanter, à danser, à vivre de son art. Con esa pregunta en mente pasó la cuarentena. En su pequeño apartamento de la capital vive con sus coloridas obras por doquier. Aproveché mucho para trabajar. Es decir, que el artista ya casi siempre está en confinamiento. Para nosotros no es extraño tener que quedarnos mucho tiempo en un espacio, en la reflexión artística de cómo vamos a desarrollar tal proyecto. En esa reflexión compuso un vals sobre la nostalgia del abrazo hoy tan escaso, esto que llamó Cucharas de Amor, y una obra titulada COVID-19, la última cena, reflejo de este periodo sombrío. Je commence avec un principe de faire, tu sais, à partir de la scène de 12 apóstoles, hein, très biblique. Ce moment-là qui est le questionnement, nous allons où? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Seigneur il est là pour nous guider? Y de temps en temps, il y a des personnages qui vont nous donner l'espoir. Más allá de la esperanza, Nancy tiene claro qué lección le dejaron estos meses. Unité, peut-être conscience aussi. La pandemia inspiró de muchas formas a Nancy Murillo. Ahora solo espera que el espectáculo vuelva a continuar y pueda regresar a Colombia a visitar a su familia. Siembra la yuca, el matatay ya peló. Canta bien. También finalizamos en Francia con la emblemática Torre Eiffel. Y es que los trabajadores preparan su reapertura el martes, luego que la pandemia causó el cierre más largo del ícono de París desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la torre de hierro de más de 320 metros de altura no recibirá de momento a los visitantes de la forma en que lo hacía antes. Solamente un número limitado de personas podrán ingresar cuando abra de nuevo el 25 de junio. Los elevadores no estarán en servicio y solamente los 2 primeros pisos estarán accesibles.
Con estas imágenes de altura los dejamos. Ya lo sabe, vea mucho más en france24.com.